El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Neoliberalismo. Para muchos el terrible dragón de las 7 cabezas. La bestia corrupta del fin de los tiempos. La prostituta impune del apocalipsis. Neoliberalismo. Un monstruo aparente que vamos a desenmascarar en la radio. Presentamos Políticamente Hablando, un análisis profesional, académico y formativo de las realidades sociales, económicas y de Estado Nacional. Políticamente Hablando, porque la política es parte inevitable de nosotros. Universidad 92.1, ideas políticas que suenan. Muy buenos días, amigos, bienvenidos otra vez a su programa Políticamente Hablando, el cual es un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala para abordar temas de actualidad, de análisis, debate, siempre de un enfoque académico. El día de hoy, pues estamos ya concluyendo el mes de julio, ya hoy finalizamos 31 de julio y agradecemos como siempre que nos sintonice y nos escuche por este espacio de 1 hora. Estamos bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales y les saluda Carla Roldán. Queremos invitarlos a que ustedes puedan participar con nosotros a través de los diferentes medios que tenemos. Tenemos nuestra página en Facebook, la cual nos pueden encontrar en www.facebook/Políticamente Hablando. También nos pueden llamar a nuestras líneas 2207-9017 y 2207-9018. Estamos disponibles para que ustedes puedan hacer sus comentarios y también pues participar en el tema. Bueno, pues, buenos días, doctor, por favor. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Pues el día de hoy estamos hablando sobre un tema que es de actualidad y pues es bastante importante para todos los guatemaltecos. Estamos hablando sobre la emigración masiva, sus causas, desarrollos y consecuencias. Para ello ya próximamente vamos a presentar a nuestro invitado, pero antes de ello el doctor Morales nos hará una introducción a este problema. Gracias, Carla. Efectivamente, hoy vamos a tratar este asunto espinoso de la emigración de guatemaltecos y centroamericanos y de la inmigración de los mismos en Estados Unidos. La causa de fondo tiene que ver con el giro que a partir de los años 70 en el primer mundo y a partir de los 90 en América Latina da el capitalismo mundial hacia una modalidad llamada corporativa transnacional. Esta modalidad tiene que ver con la transnacionalización de la producción de mercancías, es decir, las plantas de producción de mercancías ya no se circunscriben solo al primer mundo, sino salen al tercer mundo, lo cual abarata costos de producción y por lo tanto costos de consumo, con lo cual el mundo entero, las pobrerías del tercer mundo, entran a la dinámica del consumismo globalizado. Esa es la globalización económica. Pero contrariamente a lo que pudiera pensarse en el sentido de que como las plantas productoras de mercancías están en el tercer mundo, va a haber trabajo para todo el mundo en el subdesarrollo, esto no ocurre así. Y no ocurre así por el hecho de que las oligarquías del tercer mundo, lejos de ser competitivas, verdaderamente capitalistas, lo que hacen es vender sus empresas nacionales a las corporaciones transnacionales, volverse socias minoritarias de ellas y continuar con los regímenes oligárquicos cuyo capitalismo es tan débil que no da para ofrecerle empleo a toda la ciudadanía. Unido a esto, los proyectos políticos oligárquicos no contemplan una prosperidad de toda la ciudadanía, sino solo una prosperidad de la clase oligárquica. Por lo tanto, los regímenes oligárquicos son productores incesantes de pobres y, naturalmente, exportadores de mano de obra barata y descalificada. Por eso es que una de nuestras principales exportaciones es nuestra propia gente, que se va a Estados Unidos de manera ilegal, sufriendo pues todo lo que conocemos que sufren en el trayecto para apuntalar una economía que no es la propia.
Ahora, debido a este giro del capitalismo que transnacionaliza la producción de mercancías, naturalmente la producción en el primer mundo, una de las causas de esta transnacionalización es que la producción en el primer mundo es muy cara. Y naturalmente todavía en el primer mundo, en este caso en Estados Unidos, quedan digamos rubros de producción económica pendientes que abaratan sus costos de producción precisamente contratando mano de obra ilegal. De tal manera que la razón de fondo por la que hay emigración de aquí para allá es porque la economía estadounidense necesita esa mano de obra descalificada, barata, sin prestaciones, bajo condiciones a menudo infrahumanas que abaratan sus costos de producción. Si la economía no requiriera esta mano de obra, no habría emigración. Es algo así como con el narcotráfico. Si no hubiera demanda, no habría tanta oferta por parte de los países productores de droga. Y lo mismo puede decirse de otras migraciones, como el caso de las migraciones nicaragüenses a Costa Rica. Costa Rica necesita de esa mano de obra barata, descalificada, y naturalmente si no fuera por eso no habrían nicaragüenses en Costa Rica. De tal manera que digamos, esta es una de las causas estructurales. Pero esto nos lleva a una situación penosa también estructural, y es el hecho de que nuestra economía, concretamente la guatemalteca, pero también se puede decir lo mismo de la mexicana, de la salvadoreña, de la hondureña, nuestras economías no sobreviven gracias a lo que el llamado sector productivo produce, sino que sobreviven gracias a las remesas que mandan nuestros ilegales, ¿no? Lo cual es una vergüenza, o tendría que serlo, para cualquier oligarquía dueña de nuestros países, porque se llaman a sí mismas sectores productivos, y resulta que los principales ingresos económicos de nuestros países lo proporcionan los migrantes ilegales, y no la producción de mercancías del autollamado sector productivo. Aquí las remesas sobrepasan con mucho, en materia de divisas, cualquier producto de exportación. Así que ellos son nuestros héroes económicos, ellos son a los que se debe el flote de nuestra economía, y no al sector productivo, no importa cuáles sean las cifras macroeconómicas que nos presente el CACIF. Pero esto tiene un problema, y es que el dinero que mandan los migrantes nunca se convierte en capital, jamás se invierte, no se reproduce, es dinero que se gasta en mercancías hechas en Estados Unidos o hechas en Japón o en cualquier lado por corporaciones estadounidenses. Entonces es un dinero que de alguna manera regresa, y aquí no se invierte, o sea, las remesas a largo plazo son un factor inflacionario. Así que este es el círculo vicioso. Pero naturalmente la emigración tiene un lado humano, humanitario, un lado trágico en cuanto a las condiciones en que se emigra y en cuanto a las condiciones en que son recibidos los migrantes y las condiciones en que viven en el país llamado anfitrión. Así que este es en general parte de la problemática de la migración, y para tratar eso estamos aquí en este programa hoy con un invitado al cual Carla va a presentar seguidamente. Muchas gracias, doctor. Y pues después de esta introducción vamos a presentarles a nuestro invitado. Él es el licenciado Álvaro Caballeros. El licenciado es licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene amplia experiencia profesional en lo que se refiere a migración. Puesto que es miembro del Grupo Regional para las Migraciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos desde el 2012 hasta la actualidad, siendo también desempeñándose como catedrático universitario. Es coordinador del proyecto Migración, Juventud Indígena Rural, esto fue en 2011, y consultor del perfil migratorio 2012 de la OIM. Estoy segura que muchas personas que dan seguimiento al tema de las migraciones conocen y saben del trabajo del licenciado Caballeros, y sin más preámbulo, entonces muchas gracias, licenciado, gracias por acompañarnos el día de hoy tan temprano. Sí, buenos días, es un gusto y un honor grande para mí compartir este espacio, esta cabina con ustedes, y saludar a la audiencia de este programa tan importante
para abordar precisamente estos temas que son transversales y determinantes en la sociedad guatemalteca. Así que es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Entonces, pues, nos gustaría empezar entonces ya a desarrollar lo que hoy teníamos preparado. Tenemos un espacio antes de nuestra primer pausa, pero siguiendo lo que ya el doctor Morales pues nos había comentado sobre los problemas estructurales de la migración, nos gustaría entonces que usted también nos haga un análisis sobre estas causas, qué es lo que empuja a la gente a emigrar. Bueno, en primer lugar hay que reconocer que la migración es un rasgo consustancial de la humanidad. Desde muy temprano la humanidad migra buscando mejores oportunidades, opciones, alternativas a una situación deficitaria que prevalece en un lugar de origen, ¿verdad? La historia del mundo es la historia de las migraciones prácticamente. Visto de una perspectiva histórica, es determinante este proceso en la configuración de lo que actualmente se conoce como Estados-naciones. Pero ya más en la actualidad, digamos, en el contexto guatemalteco, centroamericano y latinoamericano, por delimitarlo a esta región, podemos ver que la migración es la respuesta también a una serie de procesos que han venido, digamos, facilitando una serie de situaciones. Por ejemplo, la migración hacia Estados Unidos no es nada nuevo, es algo que se remonta ya más sistemáticamente con intereses económicos desde la mitad del siglo XIX, ¿verdad? Es decir, lo que se conoce como los pioneros, que fueron los que fueron abriendo el camino, fueron personas que en los años 50, 60, pues en lugar de migrar hacia la ciudad de Guatemala, que era el principal destino de la migración, lo hacían hacia los Estados Unidos. Ellos se ubicaron en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, etcétera, y poco a poco pues fueron conformando lo que posteriormente se conoció como las redes sociales migratorias, ¿verdad? Luego ha habido otra serie de factores de tipo económico, político, incluso ambiental, o provocado por desastres naturales que han incidido fuertemente en el sentido de la emigración. Por supuesto, no solo la emigración es un proceso migratorio, también está la migración interna, la migración transfronteriza, la migración rural-urbana, pero concretamente en lo que se respecta a la migración, otro momento histórico, digamos, que nosotros ubicamos en ese análisis es el terremoto de 1976, que provocó de alguna manera que muchas personas que se vieron afectadas por esta catástrofe, ya conociendo la experiencia de los primeros guatemaltecos y guatemaltecas que habían emigrado, decidieron también irse para aquel país en busca de trabajo, probando allá experiencias, y pues fue un momento importante. Luego, digamos, en esa perspectiva histórica también hay que recordar el conflicto armado en su época más álgida, digamos, en donde el Estado implementó una estrategia de represión y esto provocó rebases de población guatemalteca que se dirigieron desde diferentes formas, mecanismos, etcétera. En esa época la población guatemalteca prácticamente experimenta todas las categorías migratorias, refugio, exilio, asilo, pero la migración hacia Estados Unidos también fue considerada como una opción para salvar sus vidas, etcétera. Entonces es un momento en el que mucha población guatemalteca decide irse a Estados Unidos para salvar su vida. Y luego pues ya vienen los factores económicos, y es aquí, digamos, donde, haciendo referencia al análisis que nos presentaba el compañero Mario Roberto Morales, es de que en efecto uno de los factores más determinantes e importantes que expulsa a las poblaciones guatemaltecas hacia los Estados Unidos se da en el marco de la implementación de políticas de ajuste estructural en Guatemala. Es decir, entre los años 90 y finales en 2000 es donde la población guatemalteca incrementa considerablemente la emigración, ¿verdad?, como reflejo de la implementación, por un lado aquí, como un factor expulsor de políticas económicas de ajuste estructural recomendadas por Washington, ¿verdad?, reducir el papel del Estado, eliminar los subsidios, reducir a trabajadores de la burocracia, etcétera, entre otras, reducción de aranceles a la importación de trigo, que afectaron económicamente a la población guatemalteca. Y por otro lado, un contraste allá en Estados Unidos, que había una demanda de fuerza de trabajo, especialmente que se fuera a ocupar en actividades que ellos no tenían, digamos, el recurso humano suficiente para atenderlas, pero que son importantes y estratégicas, como la agricultura, los servicios, la construcción, etcétera.
Y posteriormente, pues todos estos efectos, el poder corporativo transnacional, la debilidad del Estado y los acuerdos de libre comercio en el marco del TLC, etcétera, mantuvieron, digamos, esta situación aunado a una estructura desigual, anacrónica, finquera, a salarios bajos, a políticas inexistentes de Estado en acceso a vivienda, a salud, etcétera. Generaron un ambiente que pues definitivamente explica el por qué millones de población guatemalteca han optado por la inmigración como una opción, pasando, digamos, de 17,000 guatemaltecos entre 1970 a 1980 identificados en Estados Unidos a 1,5 millones ya por el año 2005-2006. El censo de los Estados Unidos, realizado en 2010, establece que en Estados Unidos viven 1,040,000 guatemaltecos y guatemaltecas, ¿no? Es decir, ese crecimiento increíble de la proporción de emigración guatemalteca hacia Estados Unidos, que rebasa el 10% de la población, se explica básicamente por una serie de factores en donde lo económico pues es determinante, la desigualdad, la falta de oportunidades, las políticas económicas inconsistentes, con ambientes sociales, por ejemplo, marcados por violencia, inseguridad, y sobre todo con una debilidad de un Estado, digamos, que no es capaz de brindar suficientes condiciones de una vida digna a su población. Así que la migración es, como decirlo, un reflejo, un efecto de una diversidad de causas que hasta la fecha, lejos de irse resolviendo, se siguen agudizando. Digamos, en este marco general que estamos considerando, más o menos, ¿cuál diría usted que es la problemática más aguda que enfrenta un migrante? Antes de entrar a otros asuntos que tienen que ver con las políticas guatemaltecas respecto de ese conflicto desatado, sobre todo por la presencia de niños migrantes, antes de entrar a eso, digamos, y antes de entrar también a las consecuencias culturales que tiene la migración, tanto en Estados Unidos como aquí, ¿verdad? Las consecuencias transculturales, por ejemplo, el problema de los migrantes deportados que ya no son guatemaltecos, culturalmente hablando, y que se niegan incluso a hablar español aquí, ¿verdad? O, digamos, la influencia latina en Estados Unidos, que es, Carlos Fuentes decía, bueno, hemos sustituido el ketchup por la salsa, ¿no? En fin, ese tipo de cosas de orden cultural. Pero bueno, me parece... Estamos llegando a nuestra primer pausa, Mario Roberto, entonces por favor no cambien este programa, seguimos con más información. En un momento seguiremos desenmascarando la realidad del Estado Nacional, desde la radio, políticamente hablando. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Y bien, amigos, continuamos hoy con el programa Políticamente Hablando. Antes de irnos a la pausa, el doctor Morales dejó una pregunta, solo para recordarles a las personas que nos acaban de sintonizar. El día de hoy estamos hablando sobre la emigración masiva, sus causas, desarrollos y consecuencias, tanto a nivel nacional como centroamericano. Y bien, doctor. Gracias. Sí, la pregunta es muy abstracta y yo sé que se le puede entrar por muchos lados, pero es que tal vez así vamos un poco ordenando esta problemática tan amplia y que tiene tantas consecuencias. La pregunta era ¿cuál es el principal problema de un emigrante en la actualidad? Y eso tiene implicaciones enormes, así que por donde quiera entrarle a nuestro invitado. Bueno, básicamente vamos a identificar la perspectiva de la condición humana de las personas migrantes. Una primera, digamos, dificultad que experimentan las personas que deciden emigrar hacia Estados Unidos de manera irregular es que se trata de una decisión indeterminada, en la que no se sabe realmente a ciencia cierta qué puede pasar en un camino tan difícil, tan lleno de riesgos, peligros y amenazas, que actualmente se han incrementado considerablemente. Es decir, el hecho de abandonar o dejar a la familia, el espacio cotidiano en el que se vive, la cultura,
la comida, las amistades, las redes sociales, etcétera. Ya eso ya es, digamos, algo que marca bastante, es el sentido de la nostalgia que acompaña a quien decide emigrar de forma irregular y que es, digamos, una primera carga en la mochila, ¿va? Luego, pues, se enfrentan a la condición de irregularidad que prácticamente los pone al margen de ser considerados sujetos de derecho, y solo el hecho de entrar de manera regular a un país, pues ya lo posiciona en una condición de vulnerabilidad y riesgo. Vulnerabilidad y riesgo que se ha elevado considerablemente en los últimos años, ¿verdad? Y que responde básicamente también a los mecanismos de control que se han ido incrementando hasta el día de hoy. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo las noticias que uno de los acuerdos a los que llegó el presidente Otto Pérez, el presidente de México y el vicepresidente de Estados Unidos, es de que por todos los medios van a evitar que los migrantes se suban a la denominada bestia o al tren de carga. ¿Por qué? Porque vieron que ese es un mecanismo regularmente utilizado, que por cierto implica riesgos. Muchas personas han muerto, se han accidentado y han resultado con severas pérdidas de sus extremidades, pero vamos a atacar la forma y no el fondo del asunto, ¿verdad? Entonces el riesgo, como les decía, es un factor determinante, la mayor carga, creo yo, con la que llevan los migrantes sobre la espalda, y enfrentarse a toda una serie de políticas que criminalizan la migración como un proceso, digamos, no la ven desde una perspectiva humana, como un derecho de la gente de poder movilizarse libremente por el mundo, ¿verdad?, sino como un acto que cada vez lo han ido vinculando con actividades ilícitas. Por eso es de que, por ejemplo, la forma en que se aborda el tema deja mucho que desear, porque meten en un mismo saco, por decirlo así, literalmente, otro tipo de problemas. Vinculan la migración, por ejemplo, con trata, vinculan la migración con tráfico de personas, vinculan la migración con secuestro, con narcotráfico, con una serie de factores que hacen que se pierda la naturaleza misma de la migración como proceso, y que la vinculen, digamos, su tratamiento con medidas que enfatizan la seguridad en lugar de identificar esto como una cuestión humanitaria, ¿verdad? Lo mismo sucede con los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañadas que están siendo identificadas como víctimas de trata, cuando en realidad algo que define y que diferencia la migración irregular con la trata es de que la persona decide por su propia cuenta correr el riesgo de irse a otro país, mientras que la trata, por ejemplo, es el engaño, los falsos ofrecimientos, el dinero, etcétera. Y en el tema del dinero también, digamos, hay una inversión fuerte, que muchas veces muy riesgosa, porque migrar de manera regular hacia los Estados Unidos a través de lo que se conoce como coyotes y que ahora es tipificado como traficantes de personas, implica por lo menos una inversión de $5,000 y $6,000, dependiendo de dónde se salga, ¿verdad? Dependiendo del tipo de facilitador del viaje, le llamamos nosotros, ¿verdad? Y los mecanismos que se van a utilizar, porque también ahí hay una serie de situaciones que marcan diferencias. También en la migración se ve un proceso de diferenciación social, porque los que no logran, digamos, juntar esos $6,000, que estamos hablando como de 45,000 quetzales, optan por irse por su cuenta. E irse por su cuenta es, paradójicamente, mucho más riesgoso que irse de la mano de un coyote, ¿verdad? Entonces, los que migran por su cuenta andan viendo cómo se suben al tren, son los que se exponen más, digamos, porque son víctimas muchas veces de otro tipo de criminales, como lo que han venido viéndose en México a partir de 2010, secuestradores, narcotraficantes que dirigieron su mirada hacia los migrantes, y vemos, por ejemplo, cómo Tamaulipas nuevamente levantó el tema de la migración irregular, cuando masacraron a más de 70 migrantes en Tamaulipas. Eso realmente nuevamente despertó el tema. Es un tema relativamente añejo, pero que dependiendo de cada noticia o cada situación se va poniendo nuevamente en el debate, y ahora pues fueron los niños, niñas y adolescentes quienes, con su participación activa y constante en la migración por diferentes motivos y situaciones, prácticamente levantaron nuevamente este tema y reflejando, digamos, de alguna manera el abordaje de funcionarios de gobierno, muy artificial, muy basado en causas que no necesariamente son las que
determinan la migración irregular, pero que nuevamente demanda pues de soluciones tanto estructurales, que son digamos las más difíciles, pero que también de marcos legales y de marcos institucionales que incorporen la migración como uno de los procesos más determinantes en la configuración social, económica y política en Guatemala actual. En Centroamérica también, ya no podemos hablar solamente de Guatemala, El Salvador, Honduras, ese triángulo norte de la región, que recientemente pues realizaron una gira a Estados Unidos para ver de qué manera pueden contribuir a resolver este asunto, pero de una manera muy superficial y con un enfoque que prioriza el tema de la seguridad ante el enfoque humanitario. Gracias, licenciado Caballeros. Quisiera también recordarles a nuestros radioescuchas que pueden participar llamándonos al 2207-9017 o bien utilizando nuestros redes sociales, que también es un muy buen medio para poder expresar, y invitarlos también a que puedan escuchar el programa y ver su desarrollo a través de la web. Estamos en www.radiou.usac.edu.gt. Antes de continuar ya con la forma en que los gobiernos tanto de Guatemala como de Centroamérica y de los Estados Unidos están abordando el asunto, me gustaría tal vez que enfatizáramos un poco en lo del perfil de migraciones, el cual también usted ha participado. Acá indica, por ejemplo, entre las cifras, que precisamente la mayoría viajan a través de un denominado coyote, el 58%. El 8% adicional y de unas cifras que dan acá viaja por cuenta propia y por otros medios otro 12%. Tenemos también que hay varios niños, ¿verdad?, que están viajando últimamente, y esto fue lo que explosión de niños que están tratando de llegar hacia las fronteras es lo que ha desarrollado toda esta crisis realmente que se denominó, ¿verdad?, una crisis humanitaria, que también hay otras organizaciones como la ACNUR están viendo como atacar este problema de estructura. Sin embargo, hay algunas respuestas, como bien lo comentábamos fuera de micrófonos, en que es debido a la desinformación de que en Estados Unidos sí se les acepta a los niños, no se les deporta tan fácilmente. ¿En qué medida también el gobierno de Estados Unidos ha colaborado con a fomentar de cierta manera este riesgo para los niños y también los países, ya hablando los países nuestros, ¿verdad?, los emisores y los de paso? ¿Qué podemos decir entonces en relación de por qué esta explosión de niños migrantes? Sí, bueno, en primer lugar, el perfil al que usted se refiere es el perfil migratorio Guatemala 2012, es un trabajo publicado por OIM en julio del 2013, prácticamente el último trabajo que publicó OIM en el país. Lo que este documento plantea es de que, digamos, la migración se da de múltiples y simultáneas formas en Guatemala y trata de presentar, digamos, ese perfil. Uno, que es un país de origen, es decir, expulsa migrantes, es la tendencia más fuerte, podría decirse, porque guatemaltecos hay 1,5 millones en Estados Unidos, unos 80,000 en México, en Europa también, que es un nuevo destino, etcétera. Guatemala como país de origen, se presentan esos rasgos, digamos, de esa inmigración y de qué forma se da. Luego Guatemala como país de destino, es Guatemala el segundo país a nivel de Centroamérica que recibe la mayor cantidad de inmigración proveniente de diferentes países. A nivel de Centroamérica, por ejemplo, tenemos un tipo de inmigración irregular proveniente regularmente de El Salvador, Honduras, Nicaragua, pero también otro tipo de migración ya más regulada que proviene de Colombia, Corea, etcétera. Es decir, ese rasgo hay que tomarlo en cuenta. Y el otro es que Guatemala es un país de tránsito. Veamos el mapa de Guatemala y encontremos, por ejemplo, que este es un paso ineludible para toda la gente que venga del sur de América, de África, de Asia, etcétera. Es un puente entre estos continentes y el norte. Y el destino final. Bueno, tenemos una llamada en línea, por favor, adelante. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Pedro Monzón, buenos días, gusto de oírles. Muchas gracias, Pedro. Yo, según como lo plantean ustedes, está bien, ¿verdad? Pero yo lo veo yo fui inmigrante después del terremoto hacia los Estados Unidos, y yo lo planteo de la cuestión de inmigración como nómada, ¿verdad? Por medio de instintos, por el hambre y por la sed.
porque en nuestro país pues aún en la actualidad se ve, ¿verdad? Aquí hay personas que desayunan con 3 quetzales, ¿verdad? Compran 1 quetzal de tortillas, un fritito y un chato. Y también hay personas que desayunan con 100 quetzales, 150 quetzales, ¿verdad? Entonces, esa sería mi observación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Realmente es muy válido el comentario, porque también creo que la desigualdad económica es una causa muy fuerte también, que precisamente hace que las personas busquen mejores oportunidades. Incluso en las cifras que pues tengo aquí en mi mano, pues anteriormente comentamos de que la gente emigraba pues por seguridad, por salvaguardar su vida, por libertad política, no sé, ¿verdad? Pero ya recientemente las personas emigran por un empleo o por encontrar pues un empleo, mejorar sus condiciones económicas en su mayoría de situaciones. Sí, ahora los migrantes se les ha denominado también como los nuevos nómadas, ahí reconociendo el aporte de don Pedro Monzón, ¿verdad? Quien realmente también nos podrá contar un relato muy importante, es de que, por ejemplo, migrar en esa época entre el 76 y los 80 no era tan difícil, tan complejo como migrar ahora. En esa época nada más se necesitaba, pues, 1, la decisión, 2, el recurso, 3, contar con un contacto allá en los Estados Unidos o no necesariamente, y pues prácticamente se llegaba a las fronteras, se subían al bus, llegaban, cruzaban el freeway y ya, bienvenidos a los Estados Unidos, ¿verdad? Ese relato ya pasó. Ahora estamos en un contexto donde las fronteras prácticamente están amuralladas, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos ahorita sigue en la construcción de un muro de 1.400 kilómetros a lo largo y ancho de la frontera con México. Y las nuevas medidas que se derivan de la visita de los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica a Washington, pues prácticamente van a enfatizar en la seguridad fronteriza, en la militarización fronteriza. Y eso, lejos de resolver, realmente no resuelve absolutamente el problema que provoca este tipo de abordajes de la migración, sino que la hace mucho más compleja, mucho más difícil y mucho más sufrida. De hecho, está demostrado que en la medida que se incrementan los controles migratorios, que se eleva la seguridad fronteriza, se ha incrementado también el número de muertos, el número de violaciones a los derechos humanos, el número de accidentes y amputaciones, y pues en una incontable cantidad de sufrimientos que los migrantes, las migrantes, niños, niñas y adolescentes padecen. Entonces, eso nos refiere este comentario. Y ha ido en escalada después del 2001 también, ¿verdad? Eso generó una nueva era, digamos, en la migración irregular. Es paradójico que el hecho de que los emigrantes cumplan un papel básico en cuanto a la economía nacional, tanto el Estado como el llamado sector productivo le den al problema de la emigración un tratamiento que a menudo elude ese hecho fundamental. Mi pregunta iría por ¿hasta qué punto los migrantes en Estados Unidos son conscientes de su papel económico para Guatemala? Y lo cual tiene que ver con el grado de organización que tienen allá los migrantes, en este caso los guatemaltecos, ¿no? Sí, yo creo que los migrantes se están constituyendo en nuevos sujetos políticos transnacionales. Ese es, digamos, un planteamiento. Son sujetos económicos, saben perfectamente que su esfuerzo muchas veces doble o triple en Estados Unidos, trabajando jornadas que sobrepasan las 8 horas, 10, 12, 14, no sé, es una vida realmente de trabajo. Porque tienen que cubrir los gastos que implica vivir en Estados Unidos, lo que es un apartamento, vehículo, combustible, alimentación, etcétera. Pero por otro lado tienen, digamos, esa doble, una dualidad, digamos, que también están siempre con la preocupación de mandar las remesas al país. De tal forma que este país prácticamente ya sin la remesa, se pueden ustedes imaginar qué indicadores tendríamos de desempleo, de pobreza extrema y sobre todo de el incremento de los moles y de los centros comerciales que hay. Es decir, si es un sujeto económico, está asumiendo su condición de sujeto político y ese creo yo que es un desafío para el Estado de Guatemala también. Y bien, llegamos a la segunda pausa, por favor no cambie.
En un momento seguiremos desenmascarando la realidad del Estado Nacional desde la radio, políticamente hablando. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Bien amigos, bienvenidos nuevamente al programa Políticamente Hablando, el cual es un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos y en el cual siempre abordamos temas de interés académico y pues social, nacional e internacional, por supuesto. Estamos todos los jueves de 7:30 a 8:30 am y pues ya anteriormente les hemos comentado las vías que tienen para poder comunicarse con nosotros. Sí. Sin embargo, las personas que nos acaban de sintonizar y quieren pues participar en el tema de hoy, que es migraciones masivas, causas, desarrollos y consecuencias, con nuestro invitado, el licenciado Álvaro Caballeros, quien tiene amplia experiencia en el tema de migraciones. Pueden hacerlo a través del 2207-9017 y 9018 o bien a través de nuestro muro en Facebook. Entonces, antes de irnos a la pausa, dejamos pues algunas dudas de que estábamos conversando sobre el aporte de las remesas de los connacionales hacia la economía guatemalteca, las cuales se han convertido en pues un pilar importantísimo del Producto Interno Bruto del país. ¿Y qué pasaría si realmente se deportasen a todos estos connacionales? ¿Qué pasaría con la economía guatemalteca? Prácticamente esa economía sería inviable, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad de absorber, en primer lugar, tanta cantidad de migrantes retornados forzados al país y, digamos, cortar ese flujo monetario que implican las remesas definitivamente provocaría que los centros comerciales se convertirían en centros fantasmas, ¿verdad? La capacidad de compra se reduciría enormemente y el caos predominaría en este país. Creo que sería mucho más caótica la situación del hambre, la desnutrición, el desempleo, la pobreza, la violencia, etcétera. Es decir, la migración, las remesas y sus implicaciones se constituye en una válvula de escape, digamos, a un sistema, digamos, que oxigena la alicaída economía guatemalteca, ¿verdad? Y, digamos, volviendo al tema del perfil, ese es otro rasgo, digamos, de Guatemala, que es un país de retorno forzado, en donde las deportaciones se han incrementado considerablemente y que poco a poco, digamos, sumando las deportaciones en los últimos 10 años, estas superan ya las 200,000, solamente desde Estados Unidos, sin tomar en cuenta las deportaciones desde México, etcétera. Es decir, ese es un proceso que se está dando y es un desafío enorme, digamos. Por el otro lado, las organizaciones de inmigrantes cada vez se están desarrollando más en Estados Unidos, con ciertas dificultades, por cierto, pero hay una interesante configuración de organizaciones de inmigrantes, digamos, que se organizan por afinidad oriundos, digamos, ¿verdad? Que provienen de un mismo municipio. Tenemos ahí la experiencia, por ejemplo, de los sanjuaneros, de los de Salcajá, de así, digamos, organizaciones que se van configurando alrededor de ese tipo de identidad, organizaciones según adscripción étnica, por ejemplo, quichés, canjobales en Florida, todo esto, o también algunas coaliciones como la coalición de inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos con Guate, la Migua, etcétera. Hay, digamos, un proceso organizativo que demanda al Estado de Guatemala, digamos, la definición de políticas públicas y que demanda en Estados Unidos también la definición de una política pública, de una reforma migratoria, que es, digamos, el por qué está sucediendo todo esto, ¿verdad? Esto no estuviera pasando si los estados realmente asumieran con seriedad la importancia que la migración tiene y que tanto países de origen, tránsito, destino buscaran, digamos, los mecanismos formales de atender, digamos, las causas estructurales, coyunturales que provocan la emigración, así como también las respuestas a las demandas que las organizaciones y las necesidades concretas de los migrantes van surgiendo. Demandas, por ejemplo, de mayor atención a las diásporas en Estados Unidos, demandas del derecho al voto en el exterior, demandas de crear una política migratoria integral en Guatemala, de actualizar la ley de migración y su reglamento, que por cierto la última modificación que tuvo fue en el 98 durante el gobierno de Álvaro Arzú, y la única novedad que incluyó fue la de que se privatizaban los pasaportes, ¿va?
Es decir, sí hace falta, digamos, una respuesta que esté a la altura, a la medida de la importancia que la migración tiene para nuestros países y de buscar, digamos, la manera en que todos ejerzamos ese derecho universal de la libre movilidad. Porque, digamos, ese es un rasgo también que nos diferencia con la población de los países del norte, ¿verdad? Mientras que ellos tienen las puertas abiertas del mundo, pueden venir a diestra y siniestra a Guatemala sin siquiera pedirles una visa. ¿Y por qué nosotros también tenemos que recurrir a esto? Si el mundo, por ejemplo, no tuviera esas desigualdades también estructurales que se dan, creo que nos evitaríamos ese tipo de dramas, ese tipo de problemas, y encontraríamos en la migración no, digamos, solo factores negativos o problemáticos, sino toda esa su riqueza cultural que tiene, ¿verdad? Toda esa riqueza económica, social, política, digamos, que vista desde una perspectiva diferente se constituye en un potencial realmente enorme, porque no hay que verlo nada más el efecto que la migración tiene en Guatemala, también hay que ver el efecto que la migración tiene en los países de destino, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Estados Unidos se queda sin esos migrantes que van a deportar a Guatemala? Como la película Un día sin mexicanos, ¿no? Antes de pasar al drama de la deportación, que me parece que habría que puntualizar y que también tiene que ver con políticas públicas, creo que Carla tiene mensajes que anunciar de nuestros oyentes. Bueno, realmente sí, es un saludo que nos están escuchando aquí en la ciudad capital, es para William Mas. Nos comentaba también pues que tiene algunas dificultades de escucharnos por la aplicación en TuneIn, pero ya vamos a estar pues verificando esto con nuestros amigos de Radio Universidad. Y pues sí, sigamos entonces con el tema que es el drama de la deportación, y también ya para ir cayendo en las respuestas que tenemos como estados, tanto en tanto de la región centroamericana como de pues el gobierno de Estados Unidos. Hablemos sobre las leyes anticoyotes, la criminalización a los padres y tal vez el Plan Centroamérica. Abordemos un poco sobre estas propuestas que hay, pero por favor, licenciado Caballeros. Sí, cuando en los países de destino se dieron cuenta que la mayor cantidad de gente que llegaba a Estados Unidos lo hacía mediante un coyote, empezaron a atacar la forma, como les decía anteriormente, ¿va? Entonces, a nivel internacional se empezó a identificar al coyote como el responsable de todo lo que pasaba. Si morían en el desierto era el coyote, si violaban a una mujer era el coyote, si un niño sufría en el camino era el coyote. Es decir, el coyote se fue convirtiendo como en el perverso de la historia, ¿verdad? Cuando en realidad el coyote lo que hacía era actualizar sus mecanismos y sus formas, digamos, de evadir los controles que los países establecían. Se plantean convenios internacionales, Palermo, etcétera, y ya la figura, digamos, se empieza a tipificar como un delito y se empieza a sancionar con penas severas, ¿verdad? Cárcel, sanciones de 15 años, etcétera. Luego, digamos, no se ve realmente el proceso como tal. El tema ahorita nuevamente se posicionó gracias al rostro de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? A ese sacrificio y a esa nueva situación, porque entre todo lo que se dice del rumor y entre todo lo que se dice que los niños se van a Estados Unidos porque ahora los niños los reciben allá y que no tengan pena y todo lo demás, de alguna manera tiene su fundamento, porque desde el año 2008 el gobierno estadounidense promovió una nueva ley que buscaba, digamos, garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que llegaban a la frontera norte, y en lugar de deportarlos inmediatamente como hace México, los sometían a un proceso de tratamiento. Por un lado los llevaban a centros de aseguramiento, los identificaban, les preguntaban si tenían familiares en Estados Unidos y era un proceso que implicaba por lo menos 4, 5, hasta 6 meses. Y muchos de estos tenían final feliz, porque a los niños, en lugar de deportarlos así inmediatamente, lo que hacían era que los ubicaban con familiares que sí estuvieran de acuerdo en aceptarlos y recibirlos. No les garantizaban, por supuesto, regularización migratoria, porque podían ser sujetos a deportación posteriormente, pero era un trato, digamos, diferenciado, y eso fue desde el 2008. Por eso, si analizamos las estadísticas de deportación de niños y niñas desde Estados Unidos, a partir del 2008 empiezan a disminuir por esa nueva tratamiento. Mientras que desde México, no, en México agarran a un niño, una niña, la mandan a un centro de aseguramiento, 3, 4 días, o dependiendo cuándo juntan la cantidad que requieren,
la deportan inmediatamente, no andan viendo cuál era el motivo, si era reunificación o qué. Mientras que haya ese trato, digamos, de esa nueva ley, fue lo que provocó ese incremento inusitado de niños y niñas que, digamos, se fueron enterando de cómo era la situación y, digamos, el rumor circuló. Por eso es que muchos niños dicen, yo me voy a Estados Unidos porque ahí nos aceptan, ¿verdad? Eso llegó a un punto que rebasó las capacidades de respuesta del gobierno de los Estados Unidos y por eso provocó, digamos, una nueva reacción, a tal punto que ahorita han detenido, digamos, a más de 57,000 niños, niñas y adolescentes, solo en lo que va del año 2014. Es decir, se dio una nueva diáspora, esta vez protagonizada por niñas y niños, y pues fue lo que provocó esta crisis y fue lo que nuevamente puso el tema en el debate, ¿verdad? Ahora, las respuestas que los estados están planteando, digamos, a partir de esta reunión y esta gira que estos 3 presidentes de la región hicieron a Washington, recientemente, la semana pasada, en julio, provoca nuevamente, digamos, que los gobiernos de esta región le pidan dinero a Estados Unidos para reforzar la seguridad, ¿verdad? Y se comprometen, digamos, a buscar los mecanismos para combatir desde dentro el asunto, porque si algo le reclamaba a México, a Guatemala y a Honduras, era de que qué están haciendo ustedes para detener el flujo de niños que provienen de Honduras, por ejemplo. ¿Qué están haciendo ustedes para detener el flujo de niños que provienen de El Salvador? Es decir, el primer filtro, porque a México realmente le toca ese papel, ser el escudo migratorio del norte, ¿va? Eso lo ha hecho siempre, y ahorita lo sigue haciendo, ¿va? Entonces, lo que estos estados buscan, digamos, ingenua e irresponsablemente, y esa es, digamos, la categoría que se merecen la actitud de la vicepresidenta del país y la fiscal del Ministerio Público, en esa desastrosa y vergonzosa reunión, en donde lo que proponen es sancionar a los padres de los niños migrantes. Eso es lo más absurdo que se ha visto de respuesta en la región, una vergüenza realmente, que autoridades en el país, lejos de buscar asesoría, lejos de buscar mecanismos reales para atender este problema, estén yéndose por las ramas y estén planteando soluciones como esas de sancionar a los padres familiares, a los padres de los niños migrantes y a sus familiares que se quedan a cargo aquí en el país. Y finalmente, digamos, ese plan Centroamérica, que es un plan, digamos, regional que se da en el marco del SICA y que, digamos, ya tiene un poco más de 10 años de venirse discutiendo, lo sacan nuevamente, dicen, bueno, este es el momento propicio para pedir financiamiento para implementar este plan, y lo que hace básicamente, o lo que plantea, es tratar de resolver algún tipo de problemáticas vinculadas al tema de la seguridad en la región. Lo ven como combate al narcotráfico, lo ven como combate al tipo de el problema de las maras, lo ven como la forma, digamos, de atender estos problemas desde este enfoque de seguridad. Y ahorita pues lo que se logra de esta reunión es un ofrecimiento de $300 millones, 3 por 8, 24, 2.400 millones de quetzales, digamos, que estos países van a tener para implementar y reforzar todo tipo de medidas de seguridad, y se deja por un lado, digamos, la necesidad de debatir sobre la necesidad de formular una política pública migratoria regional, digamos, que responda a esas características que este perfil migratorio plantea. País de origen, destino, tránsito, retorno, que las políticas se respondan, digamos, a esas dimensiones y que se refuerce, digamos, un marco legal, que estas leyes migratorias ya son obsoletas para la realidad actual, que se definan políticas públicas migratorias y que se reconozca, digamos, que este va a ser un proceso que no va a detenerse en la medida que no se atiendan políticas sociales no asistencialistas, sino coherentes, consistentes e integrales, digamos, que generen condiciones de vida digna para las poblaciones, porque está demostrado que nadie en el mundo está dispuesto a irse de un país con tantos sacrificios si tiene las condiciones para vivir felizmente acá. Bueno, al parecer estamos llegando al final del programa. Es una lástima porque queda mucho por hablar, no solo de la incapacidad gubernamental, de la ignorancia de los funcionarios que no logran ver la esencia de este problema, sino que asuntos como el drama de los deportados. Tengo un estudiante de la maestría en estudios culturales haciendo su tesis sobre empleados de call centers que son muchachos guatemaltecos que ya no se sienten guatemaltecos y que no pueden volver a Estados Unidos porque me parece que al ser deportados y ser atrapados allá se van a la cárcel, ¿no?
Antes de que Carla cierre el programa, les recuerdo que el próximo jueves estaremos aquí hablando sobre el problema de Gaza con Simona Yagenova, investigadora de la Flaxo. Carla. Así es, y pues invitándolos desde ya a nuestro próximo programa y el 1 del mes de agosto, también queremos indicarles que ya tenemos todos estos programas en línea, están en la página de la radio de universidad, que la cual es www.radio.usac.edu.gt. Allí pueden buscarlo en programación y pueden escuchar cada programa. Tenemos ya puesto el programa de la jueves pasado, el cual fue sobre psicología en Guatemala, y próximamente tendremos también sobre migraciones. Agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos a que nos sigamos escuchando. Muchas gracias, licenciado Caballeros, por habernos acompañado nuevamente. A ustedes muchas gracias, felicitaciones, y pues aquí estamos a las órdenes siempre para seguir abordando este tema tan Seguramente lo vamos a seguir invitando. Muchas gracias. La próxima semana haremos un análisis profesional, académico y formativo de las realidades sociales, económicas y de Estado Nacional. Políticamente hablando, porque la política es parte inevitable de nosotros. Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan.